Hola amigos, bienvenidos a su programa La Inmigración y tú cambiando vida. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director de Asuntos Comunitarios para la Iniciativa Libre en la Florida y es un gusto poder llegar a sus hogares hoy para llevar un mensaje de lo que es el tema de inmigración, cómo todos estos temas diarios van cambiando y van afectando la vida del inmigrante, y la idea es poder ofrecerles información actualizada para que sus casos y su vida migratoria en los Estados Unidos pueda hacerla mejor. Para discutir los temas hoy tenemos un gran amigo, un especialista en temas de inmigración, el doctor Víctor de la Flor. Víctor, te quiero dar la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Víctor, ahora mismo se había detenido un poco lo que era la dependencia, es el tema más actualizado, creo, en temas de inmigración. Se había detenido un poco lo que era esta nueva regulación, pero sabemos que entra en vigencia ya así pronto como la próxima semana. Cuando se habla de la dependencia del Estado, ¿cómo afecta esto los casos de migración? O más bien, empecemos explicando qué es dependencia para luego poder explicar cómo afecta la vida de los inmigrantes y sus familiares. Ok, claro que sí. Bueno, el tema de la dependencia o la denominada carga pública es este concepto está dentro de la ley de inmigración de los Estados Unidos. Y dice que cualquier inmigrante que venga aquí a los Estados Unidos no debe ser una carga pública para el gobierno, para el Estado, para los gobiernos locales, para el gobierno federal, que debe mantenerse más bien por sí mismo. ¿Okay? La ley no ha cambiado, la ley sigue siendo la misma, pero la política sí ha cambiado en el sentido que ahora lo van a enforzar un poco más, a decir, ok, ahora sí vamos a ver qué tanto tienes la posibilidad de convertirte en una carga pública para el gobierno. Esta norma estuvo paralizada por las Cortes, pero ya se ha determinado que va a entrar en vigencia este 24 de febrero, excepto en el estado de Illinois, que ahí sí rige una sentencia judicial federal únicamente exclusiva para ese estado. Pero ya está entrando, como tú dices, ahora la próxima semana, el día 24, en total vigencia y en total rigor. Ahora, ¿qué lleva al gobierno de los Estados Unidos al punto que tiene que enforzar la ley? Esto es generado por abusos, es generado porque el gobierno tiene una cuenta gigantesca que crece cada instante. La deuda del gobierno crece cada momento. Y si cada persona que va entrando a los Estados Unidos también está solicitando beneficios públicos, viene esto a aumentar el tamaño del gobierno, y es un punto bastante delicado. Yo creo que Estados Unidos se presta a que seamos prósperos, se presta a que vengamos a trabajar, que vengamos a luchar, que vengamos a sacar a nuestras familias adelante. Pero el tema de la dependencia no solo afecta en el área migratoria. Yo creo que el efecto de dependencia del gobierno te afecta también salir adelante en tu vida, en tus negocios, porque una persona con dependencia del gobierno no califica a poder comprar vivienda, no califica a ser próspero, no califica a poder abrir su negocio, porque entonces vas cayendo en un estatus donde depender del gobierno es tu vida. Y yo no conozco a nadie en los Estados Unidos que viviendo de la dependencia pueda tener una vida como una persona se merece en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Yo comparto tu punto de vista en ese sentido, porque todos dicen que este país es de las oportunidades. Si este es el país de las oportunidades pues se dan en el trabajo, o uno mismo también se crea sus propias oportunidades. El tema de la prosperidad, uno viene a ser próspero, entonces no viene a depender del gobierno. Hay muchos casos en que sí ha habido efectivamente un tema de abuso. De repente el gobierno sí ha querido parar esto, y claro, y también lo que quiere parar es, si la cuenta cada vez se hace más grande, pues el gobierno no quiere hacerse cargo de una cuenta grande cuando la misma persona tiene la responsabilidad de hacerlo.
Sí, bastante triste porque al final del día, hoy en día, cada niño que nace en los Estados Unidos tiene una deuda de $65,000. Un hogar tiene una deuda de $240,000. O sea, simplemente por llegar a los Estados Unidos ya hay una deuda, y eso es el acumulado del derroche que ha habido en la historia moderna de los Estados Unidos, porque hasta 10 años atrás la deuda era 8 trillones, hoy tenemos ya camino a los 21 trillones. Es una cosa realmente descontrolada, pero yo creo que vale la pena poderle poner control, y también yo creo que organiza la idea del inmigrante. Venimos a trabajar, venimos a prosperar, no podemos vivir en la dependencia. Donde yo considero que las personas pueden calificar o aplicar a estos beneficios, cuando tú tienes una situación extrema, tuviste un accidente, tuviste una situación que ya no puedes seguir trabajando, o llegaste a cierto punto de la vida donde ya no eres productivo. Yo creo que nos preparamos durante la vida migratoria, la vida en Estados Unidos, para llegar a ese punto y no tener estas dificultades. Pero cuando una persona no aportó durante su vida en los Estados Unidos al Social Security o a los programas federales, yo creo que se puede dar una mano a estas personas, pero no al nivel de que todo el mundo quiera llegar y al día siguiente solicitar cupones para alimentos, renta a bajo costo, pago de la electricidad. Todos estos programas existen, y tú miras una cantidad de personas haciendo fila para recibir estos beneficios, muchachos jóvenes y sanos. Entonces, esto creo que no puede ser una cultura en los Estados Unidos. Yo creo que aquí venimos a trabajar, venimos a luchar, venimos a sacar adelante primero nosotros y luego acomodar a nuestras familias. ¿Cómo afecta esto en la parte migratoria? ¿A quiénes afecta? Vamos a pensar, yo soy residente o soy ciudadano y quiero pedir mis familiares. O yo soy residente y me quiero hacer ciudadano. ¿A quién afecta estas regulaciones? Okay. Estos cambios. Claro, la nueva regulación va a afectar a aquellas personas que quieren convertirse en residente permanente de los Estados Unidos a través de un ajuste de estatus, a través de un proceso consular, o incluso aquellos que, estando dentro de Estados Unidos, hagan un cambio de estatus. O, por ejemplo, aquellas personas que vienen de turista y quieren extender su estatus. A esas personas también les puede aplicar el tema de la carga pública. Pero básicamente para los residentes y para aquellos que quieren cambiar estatus. Si una persona que es residente quiere hacerse ciudadano, ahí las reglas no aplicarían. No entra en vigencia. También sabemos que hay excepciones a la regulación, y hay ciertos grupos que andan entre 10 y 12 las categorías que no entran en esta nueva regulación. ¿Quiénes son estas categorías? ¿Quiénes califican a seguir recibiendo ayuda? Sí, a ver, primero vamos por el principio. Esta regla de carga pública lo que dice es que que cuando se haga, mejor dicho, la revisión del caso específico de aquella persona que quiere inmigrar a Estados Unidos, por ejemplo, como residente permanente, se va a ver muchos criterios: su edad, sus relaciones familiares, sus ingresos, sus prospectos de vida, si es que ha estudiado o no ha estudiado, etcétera. Su salud también se va a tomar en consideración, y digamos que la falta de uno de estos criterios no significa que sea una carga pública. Lo que va a tener que hacer el adjudicador es ver la totalidad de las circunstancias y en cada caso concreto determinar si esa persona tiene la posibilidad de ser una carga pública para el gobierno. Dado que todavía no hay ningún caso, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Quizá algunos críticos podrían decir que deja mucho a la discrecionalidad del adjudicador. Podría ser, pero todavía, como te digo, no hay ningún caso, entonces hay que ver cómo se va a ejecutar esta política. Y en cuanto a la pregunta específica de a quienes por la misma regulación no se le va a aplicar esto, son aquellos que, en términos generales, la categoría pues se ha creado, se ha pensado y existe para darle beneficios, como por ejemplo
aquellas personas que tienen la T-visa, la U-visa, que son víctimas de tráfico humano, que son víctimas de crímenes aquí en Estados Unidos, que tienen el estatus y de repente necesitan ajustar estatus aquí bajo esa categoría. Los asilados tampoco entran, los que ajustan bajo la ley del ajuste cubano tampoco entran aquellos que entran bajo la ley de ajuste, digamos, de los iraquíes, los refugiados, los del NACARA. O sea, hay categorías hay un grupo amplio que califica, mejor dicho, que no entra en este tipo de regulación, se mantienen tal y como han estado hasta el día de hoy. Sí, correcto. Parece que tenemos una llamada. Vamos a darle la bienvenida. ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta? Parece que teníamos una llamada, no sé si la perdimos. Si no, seguimos conversando del tema. Hablemos un poco de lo que es la guía de pobreza, de dónde parte la discreción de un oficial para determinar si tú podrías ser carga pública. El primer documento que se va a revisar son los taxes de la persona, ¿correcto? Lo más probable, por medio de un affidavit. Lo más probable es que lo que haga primero el adjudicador es revisar los criterios objetivos. Y un primer criterio objetivo es cuánto gana o cuánto declara la persona al IRS de ingresos anuales, sí. Ok. Hay una tabla y a lo mejor los muchachos en producción pueden poner esa guía en pantalla para que podamos dar referencia. La estamos mirando y eso, whole size significa el grupo familiar. ¿Cuántas personas existen en el grupo familiar? Y la última línea donde dice 125% de la línea de pobreza es lo que la persona tiene que ganar para esa primera línea de criterio. Es el valor mínimo que la persona tiene que declarar, ¿correcto? Si una persona es residente o ciudadano y está pidiendo a un familiar, básicamente el size de esa familia son 2, bajo el criterio de la línea whole size, que serían 2 personas, y nos vamos a la última guía de 125%, que serían $21,137 como mínimo, ¿correcto? Así es. Voy a explicar un poco cómo aplica esta tabla. En principio, todas las personas que vienen a inmigrar a Estados Unidos necesitan un documento que se llama el Affidavit of Support, el affidavit de soporte económico, en la cual básicamente la persona que, digamos, el familiar que está trayendo a esta persona, sea esposo, esposa, padre, hijo, etcétera, tiene que darle el sponsor económico, entre comillas, a la persona que está viniendo como residente permanente. Entonces, como tú bien dices, en la primera columna se ve qué tan grande es tu familia. O sea, esta tabla va a aplicar en función al número de personas que habitan en tu casa y que se supone que pertenecen a tu unidad familiar / unidad económica. Correcto. ¿Okay? Entonces, empieza en 2 porque siempre se va a contar a la persona que está dando el sponsor, ¿no? El ciudadano americano. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando el sponsor solamente a mi esposa y no tenemos hijos, sería pues en la fila número 2, ¿no? En la que dice 2 personas. Correcto. En esas 2 personas, lo que se tiene que aprobar o lo que tiene que ver las autoridades de inmigración es que la persona que está dando el sponsor gane más o declare más que el 125% de la línea general, de la línea federal de pobreza. La columna del medio te indica cuál es la línea federal de pobreza. En este caso, para 2 personas es 16.910. Entonces, las guías te dicen que uno debe ganar el 125% de ese monto, o sea, como mínimo 21.137. Para 2 personas, incluyendo la persona que está solicitando. Correcto. Si Vamos a suponer que tiene un niño, ya entra el size de 3. Correcto. Si ya tuviese un niño, esta pareja, ya son 3 personas que están ahí, entonces ya no sería 21.000, sino según el cuadro serían pues 26.662. Perfecto, y así va subiendo y cuando cada persona que va incrementando, creo que son 5.525, porque la guía que tenemos ahí llega
en tamaño familiar hasta 8 personas. Correcto. Y una persona, un grupo familiar que tiene, vamos a decir, 7 personas y están pidiendo a una persona, se convierte en la persona número 8. Correcto. El peticionario de esa solicitud tiene que ganar mínimo $54,287. Ese sería el 125% de la guía de pobreza. Pero por cada una de las personas que se agregarían, vamos a decir, vas a pedir 2 y ya tienes un número como lo que aparecen en pantalla, se tendría que agregar al income tax o la declaración de impuestos, tendría que tener $5,525 más por cada persona adicional que se vaya aumentando en el tamaño de la familia. Es muy interesante y yo creo que esto es una información muy importante que nosotros tenemos que enviarle a las familias o las personas que están haciendo solicitudes de familiares en los Estados Unidos. Hoy en día nadie quiere servirle de affidavit a nadie porque es una responsabilidad. Cuéntanos cómo funciona la responsabilidad de ser un sponsor o ayudar a alguien con el tema de los affidavits. Si no llegas a la guía de pobreza, el gobierno te da la oportunidad de poder presentar un soporte adicional. Un co-sponsor. Un co-sponsor. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué pasa si la persona pide beneficios? ¿A quién va a afectar todo esto, Víctor? Ok, sí, por ejemplo, tenemos otra vez el cuadro, ¿no? Dice, por ejemplo, para 2 personas son 21,137. Entonces hay clientes que dicen, mire, yo no gano 21,137. Yo el año pasado hice 16,000, 17,000. Ok, como tú dices, tenemos que llegar en principio a este número. Entonces lo que se necesita es un co-sponsor, una persona que diga, ok, si tú no puedes dar ese soporte financiero, yo me obligo a dar ese soporte financiero, ¿ok? Y esa persona va a tener que presentar sus taxes, se combinan y se va a llegar al número o se va a superar el número, ¿correcto? Este co-sponsor tiene la obligación, digamos, es como un garante, ¿ok? Lo que le está, porque va a firmar un contrato, va a firmar unos formularios que es básicamente un contrato con el gobierno americano que dice, si la persona que está viniendo como residente permanente pide algún tipo de beneficio al gobierno, yo como co-sponsor lo voy a pagar. Yo me obligo a pagar, a cubrir el costo de lo que esta persona pida. Y el gobierno está en la facultad de decir, mira, la persona, no sé, pidió tal beneficio por el valor de 10,000, entonces tú me tienes que pagar a mi gobierno federal 10,000, por ejemplo. ¿Hasta cuándo dura esa obligación? La norma dice que hasta que esta persona, digamos, contribuya a la seguridad social y genere 40 créditos, que más o menos son trabajando 5 años, o la persona sea ciudadana. Entonces uno va a estar ahí obligado hasta por ese plazo. Y también eso es importante. Parece que tenemos una llamada. Vamos a recibir esta llamada y ¿quién nos llama y cuál es su pregunta? Sí, buenos días. Bueno. Estamos teniendo algunos problemas técnicos con la pregunta, no escuchamos, pero vamos a resolver el problema técnico y regresamos con esa llamada. Es muy interesante y yo creo que esa responsabilidad de que llegue primero los 40 créditos o hacerte ciudadano, no todo el mundo la entiende y yo creo que es un trabajo que se debería estar haciendo en todos los países de personas que quieren emigrar a los Estados Unidos, porque no se les está indicando estos factores. Descubres estos factores cuando entras en un proceso migratorio, entonces es bastante complejo y para el caso una persona que está haciendo buen income tax no va a sufrir por esto. Correcto. Pero yo creo que el mejor consejo que yo le puedo dar a una persona que está haciendo una petición familiar es que haga unos buenos income tax, que haga sus taxes tal y como son y mirar cómo de alguna manera lo puede ajustar para que no tenga que sufrir buscando un affidavit. Sí, es cierto, hemos tenido clientes, bueno, personalmente que vienen diciendo, pues, mire, yo declaré esto porque no quería pagar muchos taxes, lo que sea, ¿no? Tienen sus propias digamos, razones. Pero si no tienen un buen income tax, es poco probable que puedan traer a sus familiares, porque tienen que demostrar que tienen la habilidad financiera para eso. Basado al nuevo criterio.
Bueno, esto de la guía de pobreza no ha cambiado. Ahora, ¿cómo va a afectar, vaya, no hemos entrado todavía a la regla, pero si alguien va a recibir un sponsorship, una soporte de un pariente o un amigo que quiera ayudarte, en el criterio de que tú puedes convertirte en carga pública cuando evalúan tus últimos taxes y miren que tú nunca has avanzado del valor superior de lo que es la guía de pobreza. O sea, es una pregunta que creo que queda en el aire, porque si ellos evalúan que tú no vas a poder superar nunca la guía de pobreza y siempre vas a estar en ese nivel, eres un potencial dependiente del gobierno. Exacto. O sea, es un punto de evaluación, creo, y ahí creo que vamos a tener que estar mirando cuál va a ser el criterio del oficial a la hora de una entrevista. Correcto. Para ajustar a una persona. Correcto. ¿Cómo lo miras en ese sentido? Bueno, como había dicho hace unos momentos, la regla, como se va a aplicar recién ahora, vamos a ver cómo efectivamente se aplica, pero en principio el adjudicador sí tiene que tomar la totalidad de circunstancias, y lo que va a tomar en cuenta, como les dije también anteriormente, es la edad, la potencialidad de generar riqueza, ¿no? De generar ingresos, y ahora también eso va a implicar de si tienes algún tipo de preparación u oficio. Tu salud también es un factor que se va a evaluar. Entonces se va a ver todos los factores en la totalidad de circunstancias y se va a determinar en el caso concreto. Hay otros factores importantes en todo esto, y es cuando una persona tiene bienes raíces. También, correcto. Si una persona ha adquirido una propiedad, y las propiedades siempre tienen una plusvalía, esa plusvalía puede utilizarse para soportar la guía de pobreza. Sí, y esa es una muy buena pregunta. Cuando de repente uno quiere, digamos, darle un poco más de fuerza al tema de los ingresos, sí puede utilizar sus activos como complemento a los ingresos, no como, digamos, principal fuente, sino como complemento. ¿Okay? Entonces, pero también hay ciertos requisitos que hay que cumplir. Por ejemplo, que la diferencia, por ejemplo, ¿no? Hemos visto una vez, vamos a tocar el límite del 21.137. Si falta, por ejemplo, $1,000 o $2,000 para llegar a ese nivel, tú puedes utilizar tu activo, tu casa, por ejemplo. La plusvalía que hay, correcto, el valor de la propiedad. Pero la diferencia entre esos 21,000 y lo que te falta, por ejemplo, que te falte $1,000, el valor de tu propiedad, digamos, tasado oficialmente por el condado, etcétera, tiene que ser 5 veces superior a esa diferencia, por ejemplo. Lo otro es ver que también que en el eventual caso que tengan que ejecutar la casa, porque si es que, digamos, hay algún tipo de deuda, el gobierno podría ejecutar la casa, es ver que con ese hecho no te genere ningún perjuicio económico extremo, ¿no? O sea, si por ejemplo es tu única casa y puede tener una hipoteca además, o un lien o algo adicional, es poco probable que el oficial de inmigración lo cuente como un complemento, porque va a ver que uno, que está grabada con hipotecas, con liens, y dos, que si le ejecutan te puedes quedar en la calle. Entonces, ahora, expliquemos el 5 veces mayor que la línea de pobreza, porque vamos a decir, si tú lo que te falta para llegar al valor de la guía de pobreza son $3,000, multiplicado por 5 nos da 15. Esa casa tendría que tener una plusvalía de $15,000 para poder calificar y entrar como soporte de tu affidavit. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Sí, digamos que la diferencia, como tú dices, asumiendo que sea de 3,000, por 5 es 15,000, entonces el valor de tasación de tu propiedad tiene que ser por mínimo $15,000. Entiendo. Ahora, hay otros valores, vamos a decir certificados de depósito, cuentas de ahorro que sean, que tienen bastante tiempo. ¿Cómo ayuda eso a una persona? Todos tus activos pueden entrar dentro digamos, del sistema de sponsor. Y los activos líquidos, digamos, dinero en efectivo,
cuentas a plazo, etcétera, también son muy válidas y eso sí es... Lo que se llama en Estados Unidos el 401k, el 401k, que es un sistema de ahorro para tu vejez, ¿podría contribuir a estos programas? Si tienen la disponibilidad inmediata, podría ser. Entiendo. Y disponibilidad inmediata significa que han llegado a un punto de tener X valor en la cuenta y los contratos dicen que ya los puedes retirar. Correcto, que se puede usar. Ya se puede, perfecto. Hay otros temas que están en la carpeta migratoria ahora mismo y es la solicitud de visas de trabajo. El sistema de inmigración ha estado anunciando esta semana que van a recibir ya solicitudes de visas, cierto tipo de visas de labor. ¿Cuáles son estas visas? ¿A qué visas o quién califica estas visas? Bueno, estas son visas específicas que, si mal no recuerdo, solamente es para un lugar específico, creo, de Estados Unidos. No es totalmente general. Rato, no es general. Ok. Sí. Cuéntanos un poco de tu firma. ¿Cómo se llama tu firma? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿A qué se dedica tu firma? Porque sé que se dedica a la parte general familiar, pero sé que tienen mucha fortaleza en visas de labor y trabajo. Cuéntanos un poco de ustedes, ¿qué están haciendo? Sí, claro. Nuestra firma es Kibaki Law Firm. Tenemos la oficina principal aquí en Miami. Atendemos también otros estados y nosotros vemos todo lo que es inmigración, tanto familiar como de empleo, de trabajo, de inversiones y los temas también de negocios. Nuestro número de teléfono es el 786-553-0600 y nos pueden ver en Twitter, en Facebook y en Instagram. Excelente. Víctor, ¿cuándo empieza, cuándo las personas tienen oportunidad de presentar visas de trabajo? Personas que quieren emigrar a los Estados Unidos, o si ya están aquí, ¿cuándo tienen la oportunidad de solicitar este tipo de visa y quién califica este tipo de visas? Bueno, digamos, las visas generales de trabajo, las conocidas como H1B, son muy difíciles de conseguir en Estados Unidos. No son imposibles, pero son muy difíciles. El plazo, digamos, para postular a estas visas es muy reducido. Empieza generalmente el 1 de abril y cierra la ventana el 3, 4, 5 de abril. Para las personas que están fuera de los Estados Unidos y quieren inmigrar. Para cualquiera. Okay. Para cualquiera. El tema con las H1B, con la visa de trabajo, es que están numéricamente limitadas. Son 65.000 visas que se dan, más 20.000 para aquellos que tengan algún tipo de maestría o doctorado. Pero hemos visto que las solicitudes que entran pues están en el rango de 200.000 y tanto. Entonces lo que hace el gobierno es, una vez recibidas las solicitudes dentro de la ventana abierta, hace una suerte de lotería. Entonces hay gente que puede tener un buen expediente, pero por temas de números, básicamente, por la lotería, no logran tener un cupo. Entonces eso es lo que lo hace un poco difícil. Lo otro también que lo hace difícil es que antes de presentar en 1 de abril ese tipo de visa, hay que hacer todo un trabajo previo, porque hay regulaciones que dicen, si tú vas a venir a trabajar a Estados Unidos, tienes que demostrar que no hay un ciudadano americano competente para realizar el mismo tipo de servicio bajo las mismas condiciones de empleo. Entonces hay que hacer un proceso anterior con el Ministerio de Trabajo, con el Department of Labor, para certificar que no se está afectando a la economía nacional. Ahora, cada año la persona que no califique, vamos a decir que aplicó pero no calificó, pierde esa aplicación y tiene la oportunidad de volver a aplicar el próximo año. Sí, claro que sí. Todos pueden aplicar ahora, siempre. En términos económicos, ¿es costoso, es difícil? Porque también, imagínate, en nuestros países en Latinoamérica se sufre para ganar X cantidad de dólares, pero si tienes que aplicar cada año y es costoso, entonces me imagino que hay muchas personas que determinan mejor no hacerlo. Sí, pero bueno, ese tipo de visa generalmente se contrata o se realiza a través del empleador. Entonces el empleador que por la regulación tiene que ofertar. No, y que asumir los costos. Ah, ok, no es la persona que está... Sí. Ah, ok, vamos a atender esta llamada. Sí, claro. ¿Quién nos llama y cuál es su pregunta, María? ¿Cuál es su pregunta, María?
parece que seguimos con problemas técnicos. María, pero nos puedes escribir y va a aparecer en la pantalla un correo electrónico para que nos escribas y así poderte dar la oportunidad de responder después del programa. Te agradecemos tu sintonía. Parece que la tenemos. María, ¿cuál es su pregunta? No, parece que no. Hola, buenos días. Ok. Mi pregunta es, tengo una hija en Estados Unidos, ella es residente, es ciudadana. Yo estuve allá, me fui de ilegal en el 96 y salí del país en el 2006. Tengo 3 hijos nacidos allá, de 22, 14 y 13 años. El más pequeño tiene pérdida auditiva permanente. Mi hija ahorita está allá, de impuestos hizo lo de $40,000. Pero mi pregunta es, ¿qué debo de hacer para que ella me pueda pedir? O si es más fácil para mí irme ya más pronto, pedir una visa. ¿Qué es lo que ustedes me aconsejan? Ok, vamos a escuchar al doctor Víctor que le pueda responder. Muchas gracias por su consulta, María. Yo creo que la mejor opción para usted es que su hija la pida. ¿Okay? Usted tiene la posibilidad de venir como residente permanente, dado que su hija es ciudadana americana y puede pedirla. Y bueno, hay que ver en su caso en concreto que usted vino, como ha comentado, cruzando la frontera, pero salió. Hay que ver si usted estuvo en la corte, si usted tuvo una orden de deportación. Pero eventualmente, aparentemente, y hay que revisarlo, digamos, la penalidad que tiene por eso son 10 años. Entonces, si usted salió en el 2006, ya pasaron esos 10 años de sanción, digamos. Entonces, podría ser que usted tenga la posibilidad de obtener la visa a través de su hija. Pues hay que tomar ventaja de lo que te ofrece la ley. Que tu hija mayor de 21 años, ciudadana americana, te pueda pedir. Y después esperar que eso madure, llegue al centro de visas y empezar un proceso para que usted pueda venir. Como dice Víctor, puede ser que se tome en consideración el tiempo que has estado fuera y si hay perdones, pues también saber cómo funciona y estar preparado para eso también, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y esta pregunta, voy a aprovechar la pregunta que hizo María, porque hay muchas personas. Es importante, digamos, tener en cuenta el tema de la permanencia legal aquí en Estados Unidos. Es un tema muy importante, porque la persona que no mantiene presencia legal en Estados Unidos pueden estar sujetos a estas sanciones que, por ejemplo, digo, ¿no? En 10 años no puedes obtener beneficios, o en 3 años, o en 20 años inclusive no se pueden obtener beneficios, y después entra el tema de los perdones. Pero para evitar eso, las personas deben siempre mantener un estatus legal en Estados Unidos. Te comento por qué, porque hay muchos clientes que nos dicen, yo vengo acá de turista, por ejemplo, pero me va a pedir mi hermana o mi hermano, que es ciudadano americano. Y digo, perfecto, que los pidan, aprovechemos la ley. Si tu hermano o hermana es ciudadano americano, te puede pedir. Ahora, todos sabemos que ese proceso demora muchísimo, 10 años, 12, 13 años para obtener la visa. Entonces la pregunta que siempre nos hacen es, ¿y me puedo quedar los 13 años esperando la visa? Y la respuesta es no, porque el periodo que generalmente una persona que viene como turista a los Estados Unidos, el periodo autorizado, el periodo de permanencia legal en el país, es máximo 6 meses. 6 meses renovables si es que hay todo un proceso de renovación, pero más allá no pueden quedarse. Y la sola petición familiar no da estatus legal en el país. Entonces siempre hay que tener ese tema dentro, digamos, de cada uno, de decir, mi estadía en Estados Unidos tiene que ser siempre legal. Si no es legal, hasta por un día, digamos, que la gente se quede más de lo debido, hemos tenido casos en que puede afectar. Sí. Y es importante aclarar esto, Víctor, porque es un buen tema. Hasta el 30 de abril del año 2001, tú podías hacer este tipo de solicitud, quedarte en los Estados Unidos, esperar, y cuando madurara tu caso, pagabas una multa de $1,000 bajo la sección 245I, correcto, que te daba ese beneficio.
Era un espacio, un escrito pequeñito de la ley que decía, si tú has vivido hasta el 30 de diciembre del año 2000 en los Estados Unidos y aplicas y suministras una petición familiar hasta el 30 de abril del 2001, tú quedas protegido bajo la sección 245I y te puedes quedar en los Estados Unidos gozando un buen carácter moral. Correcto. Esperando que llegue y madure tu caso. El día que madure tu caso, tú pagas $1,000 de multa y te ajustas sin ningún problema. Eso quedó en el pasado. Ya Correcto. pasaron casi 20 años. Pero quedó en el ambiente la idea y eso no existe más. No, ya no existe más. No existe más. Si usted se queda en Estados Unidos con un overstay o sobreestadía después del tiempo que le dieron, es muy difícil, a menos que una persona contraiga un matrimonio eventualmente con un ciudadano de los Estados Unidos. Ese es el único que le provee un perdón inmediato, siempre y cuando la persona no haya cometido ninguna imprudencia en los Estados Unidos, ¿correcto? Correcto, sí, hay una excepción para aquellas personas que se casan con ciudadanos americanos o que son familiares inmediatos de ciudadanos americanos, pero siempre y cuando hayan tenido una entrada legal al país, que hayan venido y que le hayan sellado el pasaporte o que hayan entrado con parol. Y una persona que cruza la frontera, no le detiene migración, también califica que le hagan su petición, ¿correcto? Sí, claro que sí. La diferencia es que no puede ajustar su estatus dentro de los Estados Unidos, sino que tiene que salir a su país de origen, hacer el proceso consular, y también eso conlleva perdones por el hecho de haber acumulado presencia ilegal en los Estados Unidos. De acuerdo. Y ya no queda solamente a discreción del oficial en el consulado, sino que también no puede salir de los Estados Unidos mientras esta persona no tiene un permiso o un perdón aprobado. Correcto. Porque si te vas sin ese perdón aprobado, básicamente te estás autodeportando. ¿Es así como funciona? Totalmente, sí, claro que sí. O sea, cuando una persona entra por la frontera, digamos, desde el día 1 está acumulando la presencia legal. Entonces, si es que se casase con un ciudadano americano o su hijo lo pide o tiene una petición aprobada, no puede hacer el ajuste de estatus, tiene que hacer el ajuste, digamos, pedir la visa de la residencia permanente a través del proceso consular, pero antes de salir del país tiene que tener un perdón aprobado, si no va a poder regresar, básicamente. Y yo creo que aquí hay algo importante que siempre es importante recomendarle a la gente. Si usted es ciudadano de los Estados Unidos y tiene familiares que quieren vivir y ajustarse en los Estados Unidos, haga esas peticiones, no espere que cada vez se complique más el sistema. Si usted es residente, está limitado a 2 categorías, ¿correcto? Sí, correcto. A pedir hijos, solteros menores de 21. Sí, correcto. O mayores de 21 mientras se mantengan solteros, correcto. Así es. Y esposos. Correcto. Entonces, desde el momento que una persona obtiene un estatus de residente o ciudadano, tiene que visualizar quiénes son mis familiares que yo puedo pedir. A veces dice, no, más mañana, más pasado, y pasan 3, 4, 5 años, y cuando quiere iniciar el proceso, ya más bien estaría pudiendo ajustar a sus familiares. Correcto. Entonces es una forma que a veces nosotros no entendemos. Y son procesos simples, que a veces lo que necesita es documentos básicos como un certificado de nacimiento y mostrar la relación del familiar. Si no es esposo. ¿Es así, Víctor? ¿Funciona así de esa manera? Funciona tal cual como lo indicas. O sea, tenemos muchos casos en que dicen, yo tengo a mi hermano americano o a mi hermana americana y ellas son americanos hace tiempo, pero nunca me han pedido porque el proceso demora mucho. Pero yo les digo, empiécenlo, porque igual el tiempo va a correr. Son 10 años, 13 años, 15 años, pero si lo hubieras empezado hace ya 8 años, te hubieran faltado 2, 3 años para que se obtenga esto. Entonces hay que empezarlo, si es que se están las posibilidades. Existe el deseo de mirar, porque vaya, yo soy ciudadano de los Estados Unidos y básicamente entré por una petición de mi hermana. Y si ya tenía la intención, ¿por qué no hacerlo? Exacto. ¿Por qué esperar que llegue una situación difícil en mi país
o se ponga cada día más difícil los problemas en cualquier parte del mundo para poder empezar, sabiendo que toma mucho tiempo. Si existe la idea, si existe la intención, hagan el proceso. Correcto. Ahora, si tú eres una persona que dice, no, yo nunca voy a emigrar, prefiero ir de turismo, entonces solicita una visa de turismo, que para eso son las categorías, para eso existen un sinnúmero de visas, ¿correcto? De acuerdo, y eso es muy importante porque hay un sinnúmero de categorías de visa y cada categoría de visa tiene sus propios requisitos, sus propias condiciones. Entonces, mi punto es, cumplan con las condiciones de cada visa. Por ejemplo, tomemos la de turismo, la B1, B2, que es turismo y negocios, ¿ok? ¿Qué te permite esta visa? Venir a los Estados Unidos por un tiempo corto, ¿no? Un periodo temporal, para que hagas turismo, visites la Florida, visites Nueva York, California como turista, o realices negocios. Por ejemplo, firmar contratos. Oye, de repente yo tengo un negocio en mi país y quiero pues acá ver proveedores, quiero ver potenciales clientes. Perfecto, puedes venir con ese tipo de visa. Pero hay mucha gente que no cumple con las condiciones de visa. Por ejemplo, tiene la visa de turista, pero viene a trabajar. Es cuestión de cada uno, pero tienen que tener en cuenta que cuando realizan esas actividades, están rompiendo, están quebrando las condiciones de la visa, y es ahí donde comienzan después todos los problemas cuando hay una petición, o digamos, todos los problemas que los podemos ver incluso en la prensa. Una persona que viene a los Estados Unidos con una visa de turismo o de negocios no puede percibir ningún salario en los Estados Unidos, no está autorizado a trabajar en los Estados Unidos, y eso, si le descubren que abrió una cuenta y que ingresó cheques por una labor, para los Estados Unidos es cuestión de un botón, como se dice, tocar, hacer un clic en ese computador y saber si esta persona ha trabajado en los Estados Unidos o no. La visa de turismo es para hacer turismo. Es difícil mantenerse en los Estados Unidos. Sí hay gente que tiene la capacidad en nuestros países para poder venir, estar 6 meses, hasta 1 año. Hay gente que tiene la capacidad, pero inmigración mira esto con lupa hoy en día. Sí. Sí. Y hay que tener cuidado. Si tienes una visa de turismo o tienes una visa múltiple para hacer negocios, dedícate a eso. No busques trabajo. En el momento que alguien te emite un cheque, te estás poniendo en riesgo. En riesgo, correcto. Y ese es un tema, una parte educativa, porque la ley de inmigración de los Estados Unidos es muy dura, en el sentido de que la ley de inmigración tiene la presunción de que toda persona viene a Estados Unidos con la intención de quedarse. Esa es la presunción, esa es la base. Entonces, corresponde a la persona que viene mostrar lo contrario. Entonces, todas esas poquitas señales de abrir la cuenta, recibir un pago ahí, le da indicios al gobierno para ir en tu contra, teniendo en cuenta esa presunción que es muy fuerte. Tenemos 10 segundos para despedirnos, Víctor. Yo prefiero que me digas de nuevo tu información, si alguien quiere contactarte, cómo se conecta contigo. Sí, claro que sí. Bueno, agradecer una vez más, Carlos, por la invitación. Es un gusto haber estado aquí una vez más. Mi nombre es Víctor de la Flor, de Kibaki Law Firm. El número al que nos pueden contactar es el 786-553-0600. Esperamos que pueda volver. Mi nombre es Carlos Pereira. Yo soy director en la Florida para la Iniciativa Libre. La Iniciativa Libre se encarga de remover barreras que están en el camino del inmigrante, de la persona americana también, para que pueda avanzar, vivir en una sociedad libre, abierta, y pueda ser próspero en este país. Así es que con ese mensaje de romper barreras y avanzar en una sociedad libre, me despido y le doy gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias.